¿Qué tal, amigos, amigas de Grado Cero, público de internet? Bienvenidos a la FIL Guadalajara 2015. Estamos con nuestros amigos de Tirando Blanc, estamos con el magistrado Rodrigo Moreno, que acabas de publicar un libro muy importante, ¿no? Tirando Blanc ha hecho cosas muy interesantes con el derecho. Si no quieres leer el libro en papel, está en digital, está en la plataforma. Entonces es un sello muy vanguardista, así como sus autores y sus investigaciones que ha publicado. Te doy la bienvenida y como primera pregunta yo quisiera que nos cuentes cómo nace el libro, por qué escribir el libro, cuál es la intención del libro. Muchas gracias, Carlos, te agradezco mucho la invitación a Grado Cero, a ti, a Tirando Blanc, nuestra editorial, la que nos hace favor de publicar lo que producimos. Y bueno, mira, te quiero platicar que este libro precisamente, hoy en día que los derechos humanos irradian en todo el estrato de la vida de las personas, de los seres humanos, valga la redundancia, y con la gran reforma de 6 y 10 de junio de 2011, principalmente al artículo 1 de la Constitución, en el tema de los derechos humanos, pues nos dimos a la tarea de ir construyendo desde los avatares de la justicia electoral, de donde nosotros trabajamos, impartimos la justicia electoral, construyendo criterios, construyendo pues temas para mejorar, para crecer, para ir dando una mejor atención a los ciudadanos e incluir y respetar siempre los derechos humanos. Tratamos de dar una visión de cómo funciona el tema electoral, el derecho electoral en el tema de los derechos humanos. Y entonces hicimos una redacción, hicimos una inquietud, un rosario de inquietudes, más o menos, no lo pretendemos que sea como un libro como tal, donde estamos planteando algunos conceptos básicos. Tiene 5 capítulos el libro, déjame decirte, donde planteamos unos conceptos básicos al principio: qué es jurisdicción electoral, qué es jurisdicción constitucional, para desembocar y llegar a decir qué es una jurisdicción constitucional electoral, ¿no? Pero bueno, es como la entrada para el marco pues general del libro, ¿no? Y después, en este tema, tenemos lo que es unas reseñas de sentencias importantes, donde más o menos son 49 sentencias extractadas a partir de la reforma del 13 de noviembre de 2007, en donde ya se le permite al tribunal hacer un control constitucional, exactamente, un control por determinación constitucional específica. Y así más o menos llegamos al final a ver cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual, pues bueno, nosotros tenemos que tomar parte en ella. A mí realmente me ha parecido interesante la publicación. El derecho electoral como tal tiene una historia muy peculiar en México, ¿sí? Hay distintos órganos jurisdiccionales en materia electoral, pero tenemos un tribunal electoral que en su faceta actual ha hecho cosas muy interesantes. Has hablado del control constitucional. Si queremos ser estrictos, las primeras aportaciones son del Tribunal Electoral. O sea, se adelantó en muchos temas a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar de jurisdicción constitucional electoral, pues es decir que está haciendo funciones de Tribunal Constitucional hasta cierto punto, y que es un órgano que al final de cuentas ha abierto muchas puertas en derechos humanos, ¿no? Entonces, estos dos temas, ¿no? Derechos humanos, la materia electoral, pues más que nada hoy son un tema de vanguardia. Una pregunta básica, ¿no? Para ir platicando un poco el libro, para quienes no están cercanos a los temas electorales, pues ¿qué es la jurisdicción electoral? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características más básicas? Y después, ¿cómo llegamos a esta nueva figura que es jurisdicción constitucional electoral? Con gusto, Carlos. Mira, déjame decirte, te voy a hacer una retrospectiva muy chiquitita, muy un pincelazo de lo que ha sido la jurisdicción electoral en nuestro país. Y entonces, como tú bien lo sabes, los conflictos electorales en nuestro país hace 3 décadas, estamos hablando hace 30 años, ¿qué es lo que pasaba? ¿Quién resolvía esos conflictos electorales y quién organizaba las elecciones? Pues simplemente la que organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación,
y calificaba las elecciones los colegios electorales. La pregunta es, ¿quiénes eran los colegios o cómo estaban integrados esos colegios electorales? Esos colegios electorales estaban integrados por diputados, entonces eran juez y parte, por así decir. Posteriormente dimos un gran paso a la reforma de 1986 y se crea lo que es el famoso TRICOEL, el Tribunal Contencioso Electoral, por sus siglas. Y era un tribunal con magistrados que hacían recomendaciones en sus resoluciones, valga la redundancia, a aquellos colegios electorales para opinar sobre el trabajo, si estaba apegado, ajustado a las normas electorales o a los temas electorales para poder avalarlos, ¿no? En alguna forma. O poder dar más o menos una recomendación simplemente a los colegios electorales, sin que sus resoluciones fueran definitivas, inatacables, fuera un órgano especializado en la materia y sin que fueran vinculantes hacia ellos, ¿no? Lo que hoy en día es la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, se crea en 1990 el primer COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se crea el IFE, el otrora IFE, hoy reemplazado por el INE, y se crea lo que es el Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, como lo seguimos conociendo en el argot de la sociedad. Y bueno, al final del camino, en 1996, se crea lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una sala superior y 5 salas regionales. Fueron las grandes reformas. Se consolida lo que es el IFE, que ya no organizaba las elecciones la Secretaría de Gobernación, sino ya un órgano autónomo, independiente, especializado para organizar elecciones, que era el IFE, hoy en día INE, repito. Y después se va creando, se hace la fusión del Tribunal Federal Electoral con el Poder Judicial de la Federación, y de ahí deviene el nombre. Posteriormente, en la gran reforma de 13 de febrero de 2007, teníamos ahí un tema complicado. No podíamos conocer, si bien es cierto, éramos un órgano independiente, autónomo, con determinaciones definitivas e inatacables, y un órgano especializado en la materia, no podíamos conocer de temas de constitucionalidad. Estábamos acotados por una tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2/2000 del Pleno. Y esa tesis fue levantada en la reforma, en la gran reforma de 13 de noviembre de 2007, para permitirnos hacer un control constitucional. Finalmente se hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se queda con una sala superior, 5 salas regionales. Hoy en día, con la reforma de 10 de febrero de 2014, se crea una sala especializada más en tema sancionador, que es una nueva competencia que tenemos en el tribunal, y 2 salas más proyectadas para el proceso electoral 2018. Esa es la conformación en general de cómo estaba y cómo está consolidado hoy en día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, a lo largo de la historia del derecho electoral, o más bien de la justicia electoral, pues tenemos casos emblemáticos, ¿no? Que en la obra tú haces una selección, porque bueno, obviamente se quedaron otros ahí en el tintero, pero ¿cuáles son los más relevantes para la vida pública de México? ¿Sí? Porque han hecho cambios profundos a través de las sentencias. O sea, tenemos jueces, o más bien magistrados reformadores, a través de su trabajo van definiendo hacia dónde ir, el rumbo de la nación. Claro, Carlos. Mira, hay un tema aquí muy importante que hay que tener claro. Nosotros, como operadores jurídicos, nosotros no hacemos las normas. Nosotros tenemos que basarnos en un catálogo de normas, de leyes. Esa es parte de la órbita, de la función de la órbita del Poder Legislativo. El Poder Legislativo crea las normas, pone las reglas del juego. Y el Tribunal Electoral, o los operadores jurídicos, especialmente en la materia electoral, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la norma e interpretamos la norma. Y entonces es ahí donde se nos abre un espacio, donde nos da una veta de oportunidad muy interesante para poder hacer lo que tú nos dices. Nosotros estamos interpretando y tratando de favorecer, ir armónicamente con los tratados internacionales y además con las reformas importantísimas que han habido
en materia electoral, en materia constitucional. Por ejemplo, hoy en día tú me dices, tenemos una selección de datos, de sentencias, ¿sí? 49 sentencias. Importantes todas ellas, unas hablan de derechos indígenas, unas hablan de temas de discriminación, otras hablan de derechos humanos en general, otras hablan, por ejemplo, de la no reelección, del tema de reelección que hoy ya es permitido, otras hablan del tema de la equidad de género, que hoy en día ya no es equidad, hoy en día a razón de la reforma es paridad, que son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Y entonces los tomamos aquí, los interpretamos, aplicamos las normas interpretándolas y ajustándonos en la mayor medida posible, hasta donde se nos permita, al segundo párrafo del artículo primero de la Constitución reformada, en donde nos habla el mayor beneficio a los ciudadanos, a las personas, ¿no? Y entonces así como nosotros vamos caminando y hemos ido con la gran facultad que se nos da el 13 de noviembre de 2007, en la reforma al artículo 99 de la propia Constitución, la que te acabo de comentar, ¿qué pasa? Nos permiten hacer un control por determinación específica, en letras no mías, en letras de la sentencia Rosendo Radilla Pacheco, 912 varios, emitida por la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en donde se nos permite hacer un control constitucional. Pero ojo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cualquier autoridad relacionando lo que es el artículo primero con el 133, podemos hacer un control por determinación constitucional específica. Es el nombre que se nos da, pero al caso es un control al caso concreto. ¿Podríamos nosotros sacar de un ordenamiento jurídico una norma que consideremos contraria a la Constitución? No, esa sigue siendo una facultad reservada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así es como hemos ido caminando, seleccionando los asuntos y tratando de irlos, pues, tipificando por temas, valga la redundancia, discriminación, género, derechos humanos, reelección, en fin, y así es como lo hemos ido trabajando. Bien, esta obra nos permite conocer, por decirlo de alguna manera, el status quo de la materia electoral, ¿no? Tú para hacer este libro has revisado la historia del Tribunal Electoral, las grandes decisiones, ¿no? Y al conocer ese pasado me surge un interrogante, ¿sí? Hacia futuro, ¿hacia dónde ves la jurisdicción constitucional electoral, ¿no? Uno siempre cuando ve el pasado, pues empieza a imaginar el camino y dice, bueno, yo creo que el camino va yendo un rumbo. ¿Cuál es el rumbo que tú ves? Muchas gracias, Carlos. Mira, la verdad es que con todas estas grandes reformas que se han hecho, con la intención que ha tenido el legislativo para aplicar estas reformas en materia de derechos humanos, con la gran apertura que tenemos hoy en día y los criterios internacionales, el tema internacional del cual formamos parte, de los tratados internacionales, ya hay criterios jurisprudenciales donde México forme o no parte, como, valga la redundancia, como parte litigiosa, como parte de un litigio que se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las resoluciones que ahí se emitan obligan al Estado mexicano. Entonces me parece que esos grandes avances que hemos tenido, esos grandes temas, tanto legislativos como derecho internacional, como derecho de los tratados internacionales, como los criterios que van innovando, que van saliendo, y que el Estado mexicano ha sido muy receptivo, ha estado muy receptivo, ha sido muy receptor para eso, e ir combinando tanto las interpretaciones del tribunal en cualquier materia, en específica hablamos en materia electoral, en el ramo de derechos humanos, y con el tema del legislativo que va empujando, yo veo que hoy en día estamos consolidando, tratando de ir siempre consolidando una democracia cada día más fuerte. Pero el tema es, ¿para quién es la democracia? ¿Para quién son las instituciones? ¿Para qué se especializan las instituciones? Me parece que es para los ciudadanos. Los ciudadanos, sin ciudadanos no podemos hacer nada. Somos tanto los candidatos de elección popular como los electores. Simplemente tenemos un derecho consagrado en el artículo 35, el derecho pasivo y activo para poder votar y ser votado. Entonces me parece que todo va encaminado a ello. Y además yo te diría, si los derechos humanos irradian en todo el estrato de la vida nacional, me parece que lo ha hecho muy bien el Estado en todos los ámbitos, tanto administrativos como jurisdiccionales, en decir,
el ciudadano es el centro, es el eje de estos temas electorales. Porque de ahí parte todo, de la democracia, de tener buenos gobernantes, de hacer una buena elección para el diputado, para el presidente municipal, para el senador, para el gobernador, para el presidente de la República. Y entonces me parece que eligiendo bien, estando bien informados y haciendo uso de su derecho político electoral, consagrado, insisto, en el 35 de la Constitución, bueno, los ciudadanos podrán tener hoy en día una participación más activa y todos los derechos humanos que se están tutelando en esta materia podrán hacer uso y podrán hacer un mejor país, un mejor derecho electoral y consolidar de manera muy puntual las instituciones electorales. Te agradezco mucho esta conversación realmente enriquecedora, que nos ayuda mucho a entender la actualidad del derecho electoral y sin duda pues no es tu primera obra, o sea, has escrito ya anteriormente y pues esperamos que en los próximos años que se materialicen algunas propuestas que has dicho, que veamos realidad el proyecto que está ejecutándose en derechos humanos, pues nos puedas brindar nuevas reflexiones, ¿no? Nos puedas brindar nuevos panoramas sobre la jurisdicción electoral. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Fíjate que efectivamente tenemos 3 obras publicadas. La primera fue por el Senado de la República, la segunda fue por la Casa Editorial Tirán lo Blanc y hoy en día la tercera pues también es por Tirán lo Blanc. Y siempre en los temas electorales porque pues es lo que trabajamos día a día y por ahí, si no mal estoy, la UNESCO en las recomendaciones internacionales, a la normatividad internacional para la estadística de los libros, considera que un libro, fíjate, un libro es un documento que contenga 49 páginas, sin contar las tapas y las pastas, y entonces eso para ellos es considerado un libro. Yo te diría que para un servidor esto no lo podía conseguir como un libro, yo lo considero, por eso se le puso el nombre de apuntes, porque simplemente es un rosario, es un cúmulo de reflexiones que con el paso del tiempo, con el paso de la labor jurisdiccional a lo que nosotros nos dedicamos, pues vamos recogiendo los temas y tratando de ir apuntando a dónde va, cómo está, cómo es la justicia electoral, cómo se va consolidando y cómo se van materializando los criterios. Lo que hace algunos años, antes de 2007, llegaba un actor al tribunal queriendo contrastar una norma secundaria ante la Constitución y le decíamos que pues no éramos el órgano indicado, la institución indicada y pues entonces no tenía futuro su pretensión. Hoy en día ya puede ser estudiada. Y entonces son cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y han dado pasos agigantados al tema. Muchas gracias. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Están en el stand de Tirán lo Blanc en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015.